Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy el tema que te voy a presentar es el patrimonio de una empresa. ¿Qué entendemos por patrimonio de una empresa? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona física u organización, persona jurídica. Nos vamos a detener en detalle para ver qué son los bienes, los derechos y las obligaciones. Los bienes, tal como reflejan las imágenes, son cosas u objetos que tienen valor económico. Son bienes el dinero, las mercaderías, las estanterías, los escritorios y demás objetos que observas en las imágenes. Los derechos, en cambio, surgen de acuerdos de las personas. Por ejemplo, si se acordó hacer una venta a crédito, cuenta corriente, fiado, el vendedor le entrega la mercadería a su cliente y se transforma en acreedor. El acreedor tendrá derecho a exigirle el pago al cliente, denominado deudor, la suma de dinero convenido cuando se venza el plazo correspondiente. Las obligaciones, en cambio, son las deudas, es decir, las obligaciones son deudas contraídas por una persona u organización. Por lo tanto, la totalidad del patrimonio se compone de bienes, derechos y obligaciones. Así como ves las imágenes, representadas los bienes, los derechos, más las obligaciones, es decir, las deudas, constituyen lo que se denomina patrimonio. Presta atención a lo siguiente. Ahora a los bienes y derechos le vamos a denominar activo y a las obligaciones o deudas le vamos a denominar pasivo. Por lo tanto, el patrimonio está formado por la totalidad del activo y el pasivo. De manera que, como ecuación, el patrimonio lo vamos a representar como la suma del activo más el pasivo. Patrimonio neto, en cambio, va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Esto por qué? Porque el patrimonio neto, fíjate que le agregamos la palabra neto, es una parte de los activos que son obtenidos con el aporte de capital propio, es decir, con aporte de los dueños de la empresa u organización. Aclaremos un poquito más este punto. Quedamos entonces que activos son los bienes y derechos, todos los objetos de valor económico que posee una persona o una organización. Estos bienes y derechos son adquiridos ya sea con pasivos, es decir, deudas o obligaciones a pagar, o con patrimonio neto, aportes de capital del dueño, es decir, con dinero propio. Por lo tanto, entonces, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, porque siempre se tiene que dar una igualdad entre lo que es el activo y el pasivo más el patrimonio neto. Es decir, recuperemos lo dicho hasta el momento. La totalidad del activo, que son los bienes y derechos, son adquiridos por pasivo debido a que obtuvimos un préstamo de deudas o porque el dueño aportó una suma de dinero capital al que le denominamos patrimonio neto. Con respecto a los derechos, es porque hemos generado un derecho a cobro por alguna venta que hemos realizado en cuenta corriente, es decir, de fiado. Veamos un ejemplo. El señor Marín es dueño de una empresa en la que aportó 10.000 pesos en efectivo. Por lo tanto, su patrimonio inicial será, recuerda que dijimos que el activo va a estar conformado por todos aquellos bienes y derechos. En este caso, hay un solo bien en este momento que es el efectivo. Entonces, en el activo, ¿qué voy a poner? Como bien, voy a poner el dinero, 10.000 pesos. Es lo único que tiene. Por lo tanto, el total del activo va a ser de 10.000 pesos.
Con respecto a las deudas, a las obligaciones, al pasivo, no posee deudas, por lo tanto equivale 0 pesos. Pero en cambio, en el patrimonio neto, es decir, el aporte realizado por el dueño al que le vamos a denominar capital, son 10.000 pesos. Por lo tanto, si yo sumo el pasivo más el patrimonio neto, me va a dar 10.000 pesos. Por lo tanto, se cumple esta igualdad, que es la que vas a tener que tener en cuenta a lo largo de todo el desarrollo de las cuentas contables, es que el patrimonio es igual al activo más el pasivo. Por lo tanto, en este caso, el activo es de 10.000 pesos, el pasivo es de 0 pesos, por lo tanto, la totalidad del patrimonio activo más pasivo es igual a 10.000 pesos. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Vos sabés que el activo son los bienes, que en este caso es dinero en efectivo, 10.000 pesos, y que el pasivo son las deudas. Y como el señor Marín no tiene deudas, el valor del pasivo es cero, por lo tanto, patrimonio neto va a ser igual a activo 10.000 menos pasivo cero, igual a 10.000 pesos. Y se cumple la igualdad de que el activo es igual a el pasivo más el patrimonio neto. Ese dinero, vamos a suponer, ese patrimonio inicial que se inició, fue utilizado para comprar mercaderías por 3.500 pesos, un mostrador por 1.000 y estanterías por 2.000 pesos. Quiere decir entonces que el activo, este activo de patrimonio inicial que comenzó con dinero en efectivo, ya se transformó parte en efectivo, parte en mercaderías, en mostradores y en estanterías. Veamos esto entonces. Patrimonio, el capital, aporte del señor Marín, 10.000 pesos. Una parte se fue a estanterías, 2.000 pesos. Otra parte fue a parar a mostradores por 1.000 pesos. Otra parte, 3.500 pesos a mercaderías. Esto suma un total de 6.500 pesos. Quiere decir entonces que de los 10.000 pesos en efectivo que aportó el señor Marín, se gastaron en estanterías, mostradores y mercaderías 6.500 pesos, quedándole un restante de 3.500 pesos de dinero en efectivo. Eso conformaría el dinero. Si sumamos el total, esto me va a dar el total de mi activo que está representado por bienes que tienen valor económico, suman una totalidad de 10.000 pesos. Entonces, la composición del patrimonio inicial del señor Marín ha cambiado. Mientras que antes tenía solamente dinero, ahora tiene mercaderías, mostradores y estanterías. El estado de situación patrimonial entonces representado bien en detalle, que es lo que te venía explicando. En el activo vamos a tener dinero, 3.500, mercaderías 3.500, mostradores 1.000 pesos, estanterías 2.000 pesos. Sumo el total del activo, me da 10.000 pesos. Deudas no ha contraído el señor Marín, por lo tanto el pasivo va a ser igual a 0 pesos, no tiene deudas. El patrimonio neto, él hizo un aporte de 10.000 pesos, por lo tanto el total de patrimonio neto es de 10.000 pesos. El activo es igual entonces al pasivo más el patrimonio neto. Ahí vemos las imágenes que representan cada uno de los elementos que componen el activo. Y ahí vemos cómo se comprueba las igualdades que debemos tener que respetar, esto teniendo en cuenta bien en claro qué forma parte del activo, qué forma parte del pasivo y el patrimonio neto. Como puede verse, ambas partes del cuadro se equilibran como platillos de una balanza. Se llama balance la comparación del activo y el pasivo para verificar el estado de los negocios. La igualdad que se produce entre el activo y la suma del pasivo y el patrimonio neto se semeja a los platillos de una balanza en equilibrio. Por un lado tenemos el activo y por otro lado tenemos el pasivo más el patrimonio neto. Recuerda que siempre es como una justificación de todos los bienes o objetos que yo tengo, eso los tengo que justificar con qué fondos fueron adquiridos, ya sea porque contraje deudas o porque aporte dinero propio. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué vas a agendar en el día de hoy? Hoy vas a agendar
tomar nota en la carpeta de lo visto, anotar cualquier duda y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, hasta pronto.